Buenas noches. Llegamos a un nuevo miércoles. Noches frías, lluviosas, nos han acompañado en el último tiempo. Hemos sido testigos del sufrimiento que ha provocado en innumerables familias chilenas estos que llaman frentes de mal tiempo que han afectado a varias de las regiones de nuestro país, desde Santiago al sur. Un invierno que ha resultado bastante frío, duro de sobrellevar para muchos de nosotros. Solidarizamos con esas familias afectadas y esperamos que pronto puedan encontrar solución a los innumerables problemas que les trajo tanta lluvia y tanto frío que estamos viviendo. Dios nos ayude a ser sensibles a las necesidades de las personas que sufren y podamos extender también una mano solidaria en el nombre de Jesús a esas personas. Oramos para que también puedan recibir la ayuda necesaria de parte de las autoridades que se requiere en estos casos, porque la pérdida de muchos de ellos es cuantiosa, en algunos casos pérdida total de sus viviendas, de sus enseres. Lamentamos la muerte de algunas personas también. Y como decimos, el sufrimiento de muchos de nuestros compatriotas. Así que vaya de parte de todos nosotros nuestras oraciones y también nuestra solidaridad como cristianos, como hijos de Dios. Siguiendo con el tema que nos ha ocupado durante los últimos miércoles, que es esta reflexión que tiene que ver con nuestra manera de entender la teología y cómo ésta influye en nuestros pensamientos, en nuestra mirada de lo que debería ser nuestra militancia evangélica. Vamos a seguir con el tema del entendimiento de nuestra cultura y cómo eso debería provocarnos a nosotros por lo menos un sentimiento de curiosidad. Yo digo, no quiero que esto genere en nosotros una expectativa desmedida y usted diga, oh, el pastor lo que desea es que todos nosotros nos transformemos en profundos estudiantes de teología, sino que pensemos, abramos nuestra mente y podamos mirar desde la perspectiva cristiana, desde nuestra experiencia con Jesús, cómo la vida misma puede ser interpretada positivamente desde la teología que sustenta nuestra experiencia cristiana. Y revaloricemos nuestras propias declaraciones de fe, lo que significa creer en Jesús, lo que significa ser evangélico, la importancia de la iglesia, por qué yo participo en una congregación cristiana, la valorización de esa membresía, por qué me bauticé, cuál es la implicancia de ello en mi vida hoy. ¿Por qué cuando el pastor nos convoca a la participación de la comunión, de la Santa Cena, yo quiero participar de eso que llamamos la Cena del Señor? ¿Por qué decimos que es un medio de gracia? ¿Por qué quiero ir al culto y ser parte de esa comunidad que adora al Señor?
Todo eso tiene un fundamento en la palabra de Dios y su interpretación es teológica. ¿Por qué nos preocupa la gente que está a nuestro alrededor, que no tiene a Cristo, o la gente que sufre y nos organizamos y la solidaridad la transformamos en ministerios de compasión, de ayuda social? ¿Por qué somos militantes en contra de los males sociales, por ejemplo, y los denunciamos? ¿Por qué tratamos de ser buenas personas? ¿Qué motiva nuestra bondad? En fin, todas esas cosas que a los evangélicos nos parecen tan naturales, tienen un sustento precisamente en la palabra de Dios, que se transforma en creencia, se transforma en doctrina. Esa doctrina sustenta nuestras acciones. Y ya es tiempo que nosotros, si no lo hemos pensado de esa manera, podamos comenzar a definir con claridad o con meridiana claridad el por qué creemos lo que creemos. Porque la consecuencia de vida, el buen testimonio que nosotros llamamos, o la razón de fe a la cual nos invita el apóstol San Pedro, que debemos darle a las personas que están a nuestro alrededor, tiene que ver precisamente con nuestra definición teológica de lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestra experiencia cristiana. Y antes de orar esta tarde, quiero leer un pasaje del libro de Hechos, en el capítulo 17, donde se describe a un grupo de personas que tenían esta mentalidad abierta, esta manera de ser que necesitamos todos nosotros de buscar la verdad para que esa verdad moldee nuestras acciones, y que está aquí a partir del verso 10 del capítulo 17 de Hechos, y que dice de la siguiente manera: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para saber si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Es parte de la historia del apóstol San Pablo. Ya lo vamos a explicar, pero antes vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque seguimos en este trabajo de encontrarnos positivamente con nuestras definiciones doctrinarias, de nuestra teología, de cómo entendemos la vida nosotros como cristianos a partir del estudio de tu palabra, y cómo eso se transforma en creencia, se transforma en fe, se transforma en definiciones que moldean nuestro carácter cristiano. Señor, ayúdanos a todos
quienes hoy día estamos conectados a través de estos medios sociales, y que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, en el entendimiento de lo que debe ser nuestra conducta y en las convicciones necesarias que son moldeadas por nuestro entendimiento de nuestras creencias, que es nuestra teología y nuestra doctrina. Ayúdanos a ser mejores cristianos y cristianas cada día. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Lo que acabamos de leer en el libro de Hechos, como dije, es una pequeña reseña del paso de Pablo por una ciudad llamada Berea, que según la costumbre de Pablo, al ir de ciudad en ciudad por el Asia Menor, él iba primero a los judíos y se encontraba con ellos en las sinagogas, le exponía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y les compartía acerca de Jesús y cómo el Antiguo Testamento hablaba acerca de Jesús, de su vida, de sus enseñanzas, de su significación como Salvador del mundo, de su sacrificio en la cruz del Calvario, de la resurrección de Jesús, y de cómo la cruz del Calvario traía salvación a la vida de las personas, cómo la muerte de Jesús era expiatoria, es decir, era el medio a través del cual nosotros podíamos hallar salvación. En cada ciudad la gente reaccionaba de manera diferente. En algunos Pablo era acogido, era escuchado. En algunos otros lugares era rechazado, perseguido. No pasaba indiferente. Aquí él venía ya de Tesalónica, una ciudad donde había tenido algunas complicaciones y había sido rechazado, expulsado de la ciudad por la gente. Porque aunque había hecho bien, las personas de la ciudad, las personas importantes, los echaron de Tesalónica y llegan a Berea. Contrariamente a la actitud de los judíos de Tesalónica, en Berea se dice que los que formaban parte de la sinagoga tenían una mentalidad abierta al conocimiento. Ellos querían no solamente tener una nueva información o saber por el saber, sino que estaban permanentemente interrogándose a sí mismos e interrogando su propia fe. Ellos querían profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, pero a la vez cuestionando su propia fe respecto de la veracidad o la no veracidad de lo que ellos creían. Querían tener seguridades verdaderas, prudentes y acabadas respecto a su correspondencia de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, cuando el apóstol llega, obviamente abrazan los discursos del apóstol San Pablo no solamente como una novedad, sino como un medio para comparar su propia convicción y las convicciones que ellos ahí en Berea tenían. En otras versiones se dice que los de Berea eran personas nobles, porque estaban dispuestos, como estudiantes de la Biblia, a poner sus propios conocimientos a la par del conocimiento nuevo y hacer la comparación para saber qué tan verdadero era el conocimiento que ellos poseían a la luz de un nuevo conocimiento. No estaban cerrados a las verdades que Dios podía ofrecerles a través de la renovación de su propio entendimiento de lo que era la palabra de Dios. Y en Berea, obviamente, la presencia del apóstol y de los otros seguidores de Pablo
hizo que el cristianismo ahí prendiera y muchas personas alcanzaron el conocimiento de Jesús. Cuando esto se hizo evidente y trascendente, las personas de Tesalónica, que habían expulsado al apóstol San Pablo y a sus seguidores de esa ciudad, vinieron a hacer lo mismo en Berea. La gente de Berea tomó resguardo, protegió al apóstol San Pablo y a las otras personas, y tomando las medidas necesarias, ellos siguieron adelante con el estudio de esta novedad doctrinaria que el apóstol San Pablo traía. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Nuestras propias convicciones permanentemente debemos estarlas revisando a la luz del nuevo conocimiento de la palabra. Y eso es lo que hemos tratado de hacer durante estos estudios de día miércoles, de tal manera que lo que estamos comentando usted pueda irlo reconociendo de acuerdo a sus propias convicciones e irlas afianzando o irlas renovando en la medida en que esa nueva palabra, esa nueva revelación, usted pueda entenderla y aplicarla a su propia experiencia. Nosotros lo que deseamos es que, al igual como la gente de Berea, podamos noblemente estudiar la palabra de Dios, ver nuestras creencias y aplicarlas a la experiencia diaria en la cultura que nos toca vivir. Como decíamos al final del estudio de la semana pasada, a nosotros nos corresponde hoy día interpretar esta palabra de Dios y nuestras creencias a la luz de esto que nosotros llamamos el mundo globalizado en el que nos toca vivir. Y esta expresión cobra fuerza para nosotros al poder mirar, obviamente, las ordenanzas que la palabra de Dios nos ha dejado, especialmente respecto a la evangelización. Y nuestra iglesia, muy consciente de esto, nos ha señalado ese camino que realmente nos motiva y nos conmueve, porque tenemos una tarea global. La evangelización del mundo precisamente es global. Entonces, hacemos discípulos a todas las naciones y esa tarea no ha concluido. Entonces, tal vez nuestra primera convicción, o esa convicción primaria que nace como respuesta a nuestra salvación tan grande que el Señor nos ha dado, es poder compartir esta salvación con todas las personas que hoy día habitan en el mundo. Y el concepto de la globalidad nos permite interpretar o reinterpretar precisamente este mensaje de Jesús de una manera mucho más coherente, mucho más amplia, y considerar que esa tarea global es nuestra tarea prioritaria hoy día. Solamente por mencionar una de las cosas que Jesús nos ha pedido que hagamos, que es la evangelización del mundo. Entonces, tratando de abrir nuestra mentalidad como hicieron los de Berea, ¿no es cierto? Nosotros debemos considerar que vivimos en una cultura muy amplia, llena de distintos tipos de situaciones que los estudiosos llaman fenómenos sociales, fenómenos culturales, fenómenos políticos, que incluyen también el desarrollo de las ciencias, de la tecnología, este gran progreso demográfico. Oficialmente ya somos 8.000 millones de personas sobre nuestro planeta. Y también esta caracterización tan propia del ser humano como personas religiosas. El ser humano es un ser
religioso. No lo podemos negar, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, la sociedad, la cultura, la política, la tecnología, la demografía, la religión, y tal vez otro aspecto que olvido mencionar, no solamente son muchos, sino que además sus derivaciones y sus implicaciones son muy variadas y son distintas en naturaleza y se dan de distinta manera de acuerdo al sector del mundo en donde éstas se expresen. Por tanto, sus efectos también son distintos y la totalidad de ellos es lo que construye hoy día lo que nosotros llamamos la cultura moderna, tanto occidental como oriental, y que constituyen el gran desafío para la iglesia cristiana. Bueno, yo sé que también es el desafío político para los distintos gobiernos, es el desafío para las universidades, es el desafío para distintas instituciones que hoy día trabajan en el mundo, pero estamos hablando de la iglesia. Es el desafío para nosotros como iglesia, interpretar correctamente todo este conjunto de fenómenos sociales y dar una respuesta al ser humano que probablemente se siente muy amedrentado frente a todas estas situaciones. Y nosotros tenemos que medir el impacto de todas estas cosas, mirar su generalidad y tratar desde nuestra perspectiva cristiana de ofrecer una respuesta a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Va a ser de esperanza? ¿Va a ser una respuesta positiva? ¿Va a ser una respuesta de vida? ¿Vamos a involucrarnos en el mundo con la convicción y la firmeza de que Jesús puede cambiar el estado de situación de las personas, de una sociedad, de un país, de una cultura en general? ¿O vamos a asumir una actitud de contenedor pensando de que todo el mundo es malo y nosotros somos buenos y que nosotros somos los que vamos a proteger al mundo, ¿no es cierto?, de una debacle y que somos los portadores de la verdad última? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál va a ser su actitud o la mía? Es algo que tenemos que dialogar, es algo que tenemos nosotros que decidir. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? La iglesia hoy día está en esa definición. Nuestra iglesia aquí en Hualpén ha tomado un camino. Nosotros creemos que la iglesia debe involucrarse con la gente. El reino de Dios tiene que confundirse con el mundo, tiene que ser la alternativa a esta sociedad. No podemos protegernos del mundo, tenemos nosotros que invadir el mundo. La palabra del Señor dice que la iglesia es vencedora y que las puertas del infierno y del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Es decir, somos nosotros los que tenemos que invadir la sociedad con el mensaje de Jesucristo y no refugiarnos dentro de las paredes de la iglesia esperando el momento en que Jesús venga por nosotros. Es decir, la actitud nuestra como cristianos es mostrar a Jesús en medio de una sociedad que desesperadamente necesita una respuesta cabal de parte de nosotros. La sociedad no es nuestra enemiga. Es la cosecha que está lista para ser recogida por nosotros, que somos los obreros llamados por Jesús a esa cosecha. Entonces, frente a esta globalización, donde la internet, la economía, los viajes nos permiten a nosotros un acercamiento cultural tan estrecho, tenemos hoy día una oportunidad realmente insospechada de llevar el mensaje de Jesús a tanta gente.
pero sobre las bases de una doctrina, de una teología que nos permita a nosotros ser coherentes entre lo que decimos creer y lo que hacemos como personas cristianas frente a un mundo que demanda precisamente esa coherencia de parte de nosotros. En lo social y en lo político, hoy día hay una revalorización del valor de la persona humana. Jesús vino a eso, vino a dignificar el valor de la persona humana. Por todas partes nosotros escuchamos el mensaje de que la centralidad de todos nuestros esfuerzos debe estar precisamente en dignificar al ser humano. Jesús vino a eso, vino a servir al ser humano, vino a recuperarlo, vino a recuperar su calidad de persona, vino a dignificarlo, vino a reconciliarlo con nuestro Padre Celestial. En nuestro entendimiento del valor del ser humano, entonces nosotros estamos aquí precisamente para caminar esos senderos con el mensaje positivo del cristianismo. Entonces, no podemos confundirnos entre derechas e izquierdas. Nosotros tenemos nuestro camino propio. No es nuestra lucha la izquierda o la derecha, es el secularismo de nuestra sociedad. Es la pérdida de la fe de nuestra sociedad la que nos debe preocupar y nosotros plantearnos desde esa fe. En lo demográfico, la problemática del aborto, la eutanasia, pone a la iglesia a contracorriente. Nosotros valorizamos la vida por sobre otras consideraciones. Pero no es solamente una declaración de hecho. Hay que actuar en consecuencia. Es tan fácil decir estoy en contra de algo si no proponemos una alternativa, si no acompañamos, si no nos organizamos para proponer una salida viable a la gente que sufre, a las personas que están desorientadas, a las personas que carecen de recursos o a las personas que han sido atropelladas en sus derechos más esenciales. Entonces no es cosa de ir gritando eslóganes, es cosa de acciones concretas que la iglesia debe desarrollar. Entonces fíjense cómo al pensarlo de esta manera, nuestra teología nos arrincona frente a un discurso fácil de enunciar y acciones concretas que debemos llevar adelante. Hablamos también de la ecología. Hoy día ese es un tema muy sensible en nuestra sociedad. Es un tema muy mediático. Incluso el asunto del famoso calentamiento global casi se ha convertido en una religión, es una cuestión de fe, hay que creer o no creer. Así está como dividida la sociedad entre los que creen y los que no creen en el calentamiento global. Ya no es una cuestión científica, es una cuestión casi religiosa. Nosotros los cristianos que creemos que Dios creó nuestro planeta, a veces somos muy descuidados ecológicamente, no tomamos las medidas necesarias, no tratamos las basuras de una manera correcta, somos consumidores desmedidos, en fin. Nosotros tenemos que ser responsables también ecológicamente. Entonces, fíjense cómo nosotros decimos que Dios es el creador de todas las cosas y no cuidamos la creación de Dios. Y se dan cuenta cómo una declaración teológica tiene que tener una consecuencia práctica en nuestra vida. Somos tan consumistas como cualquier otra persona que está a nuestro alrededor. Deberíamos tener una actitud más prudente. Deberíamos ser más conscientes.
respecto del uso de los recursos de nuestro planeta. Es cierto que somos personas que a lo mejor no vamos a incidir mucho, pero si todos los cristianos tuviéramos una actitud prudente frente al consumo, sí podríamos hacer una diferencia en el mundo. En lo cultural, nuestra época se llama hipermodernista o posmodernista, como usted quiera llamarla. Se está redefiniendo permanentemente. También se llama poscristiana, posverdad. Se le conoce como una cultura hiperrealista, etcétera, ¿no? Donde todas las ideas son verdaderas, como que ninguna verdad es reconocida como absoluta. Bueno, nosotros creemos que sí, que hay una verdad absoluta. Dios es el creador de todas las cosas y es el Señor que sustenta toda la vida. Esa es una verdad absoluta. Pero para que eso siga siendo una verdad absoluta, nuestra actitud como cristianos debe ser principalmente el reflejo de esa verdad absoluta. No es una declaración fanática. Es el estilo de vida ético, transparente, que debe demostrar esa verdad en nosotros. Y ahí podemos seguir hablando en la cultura, en la tecnología, en nuestra participación ciudadana, en fin. Entonces, fíjense cómo lo que nosotros experimentamos como cristianos, lo que decimos creer, tiene que transformarse, obviamente, en una práctica que sea consistente. Por eso es importante saber exactamente lo que nosotros creemos y cómo eso se articula en un estilo de vida que traiga gloria al Señor, que sea creíble para las personas que están a nuestro alrededor y que eso se constituye en un buen testimonio para que otras personas puedan creer acerca de Jesucristo y que nosotros podamos, a partir de eso, decir, en esto creemos y por eso que nuestra conducta es así y esa conducta trae gloria a nuestro Señor. Les espero el domingo, aquí, en nuestra iglesia, para que juntos adoremos a este Dios tan amoroso que es nuestro Salvador y Señor. Muchas gracias.